Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok, continuamos con nuestra serie. ¿Alguien recuerda cuál es nuestra serie? Cuida tu corazón. Amén. Continuamos con esta serie con el tema que hoy vamos a ver: corazón duro. Diga conmigo, corazón duro. Y vamos a leer Ezequiel 36, 26, que dice: pondré entre ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Pon en nosotros un corazón entendido, Señor, para cuidarnos de no ser engañados por Él. Y hoy, Señor, para librarnos, para protegerlo de un corazón duro. Háblanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y aplicar cada principio que en esta noche, Señor, veamos para seguir fortaleciendo nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y todos decimos amén y amén. Nuevamente lo voy a leer en la Reina Valera, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En la versión Dios habla hoy, mi hermano, este mismo texto se lee de la siguiente manera: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Alguien dijo por ahí: los corazones más endurecidos del mundo no están entre los impíos, sino entre el pueblo de Dios. Dale conmigo, ay Dios. Fíjate, a manera de pregunta, hermano, ¿qué viene a tu cabeza cuando pensamos en personas de corazón duro? ¿Qué viene a tu cabeza, o quién viene a tu cabeza cuando mencionamos corazón duro? Bueno, creo que la mayoría de nosotros tiende a pensar en ateos que se mofan diciendo que Dios no existe, o en aquellos cantantes que hacen la Biblia pedazos en medio de su espectáculo en el escenario, o pensamos en activistas del arco iris, creo que me entienden, ya que muchos de estos se mofan del cristianismo y blasfeman el nombre de Cristo. No sé si recuerdan una ocasión un video que fue muy solícito en las redes sociales, donde un hombre llevaba una pancarta que decía vestido de Cristo y una cruz que decía Jesús es homosexual. Cada vez que oímos hablar de tales personas, pensamos: esas son las personas con el corazón más duro en el mundo. Sus corazones se han endurecido por el pecado, son imposibles de alcanzar. Bueno, incluso se puede pensar en naciones comunistas que por décadas han perseguido a los cristianos, cerrando iglesias y convirtiéndolas en centro de su entretenimiento comunista. Su ego los ha llevado a decir: hemos arrastrado y arrasado con todas las religiones. Así que podemos pensar: nadie puede tener el corazón más endurecido que estos aborrecedores de Dios. Y podría pasarme aquí toda la noche, hermano, continuando
o describiendo todo tipo de gente con corazón duro que rechazan a Cristo. Y ciertamente, mis hermanos, cada uno de estos ejemplos nos describen cómo es tener un corazón endurecido. Pero cuando ponemos atención en las Escrituras, vemos que entre el pueblo de Dios, mis hermanos, no está la excepción, de caer en este peligro. ¿Sienten calor? ¿No? Bueno, yo sí. Préndale por favor al aire. Si alguien tiene frío, que le preste su cobija. ¿Vale? Ok. Tenga cuidado porque el frío también les puede hacer un duro corazón. Duros de corazón. Hermano, los cristianos y no cristianos sí lo sabían que tenemos este mismo mal. Tenemos por naturaleza endurecer nuestro corazón. Mas la exhortación en esta noche de parte de Dios, como hijos de Dios, pues es guardar nuestros corazones. ¿De qué, hermano? De este mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es tener un corazón duro o endurecido? Bueno, en las Escrituras, gracias hija, principalmente, hermano, nos habla del rechazo persistente. Escucha, el rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es decir, es la consecuencia fundamentalmente del pecado de desobediencia. Si tú desobedeces a Dios, hermano, tu corazón estará en el proceso del endurecimiento de corazón. Alguien a quien Dios le dice: mire hijo, no hagas esto, deja de hacer esto. Bueno, alguien que con persistencia el Señor enfatiza algo una y otra vez, bueno, estás en el proceso de endurecer tu corazón. También las Escrituras nos enseñan que un corazón que está en proceso de endurecerse es consecuencia o a consecuencia de la incredulidad a Dios. Es decir, dejar de confiar en Él. Hoy podemos encontrar muchos casos de cristianos que están dejando de confiar en Dios y abandonan su fe, le dan la espalda a Dios por bienes materiales, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Yo recuerdo una familia cristiana, sin embargo se casa la hija, se casa con un musulmán y la mamá deja de ser cristiana porque sigue a la hija. ¿Y qué crees? Se hizo musulmana. ¿Por qué fue eso? El Señor ya sabía. Ese corazón no estaba bien centrado en Cristo. También la dureza de corazón, hermano, es la consecuencia, fíjese, hermano, de una constante queja, murmuración y cuestionamiento contra Dios y sus planes. También la dureza de corazón es la consecuencia de rechazar el trato de Dios con nosotros. Ahora quiero que pongas bien en claro estos puntos que estamos aprendiendo, porque debes de tener el entendimiento de guardar tu corazón. El verbo endurecer, mis hermanos, aparece unas 20 veces aproximadamente en la Biblia. En las Escrituras, la dureza de corazón, mis hermanos, lo vemos en diferentes versículos de las Escrituras y ahorita veremos algunos ejemplos. Así es que la dureza de corazón consiste que, ¿recuerdan qué? Especialmente o principalmente desobedecer a Dios. La dureza de corazón, mis hermanos, que Dios más desprecia principalmente es la actitud de resistencia, insensibilidad y obstinación hacia Dios y su palabra. Que automáticamente, hermano, no es automáticamente, sino periódicamente nos estará llevando a una separación espiritual. Esto puede llevarnos a juicio. Es un juicio
no el juicio del último tiempo, no, del gran trono blanco, no. Es un juicio donde Dios tendrá que venir por amor a nosotros, bueno, disciplinarnos. Por ejemplo, hermano, en Proverbios 29:1 dice lo siguiente: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Vuelvo a repetirlo: el hombre, incluye mujer, que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Ahora, la palabra hebrea para reprendido aquí se refiere a la enseñanza de corrección. Cuando Dios viene y nos corrige por cierta acción, actitud, pensamiento, y nosotros seguimos, dice el texto, bueno, lo dice el texto, no yo, tercos en actitudes, acciones, decisiones, pensamientos, ¿qué dice? Pues de repente y sin remedio será quebrantado. Ahora, la palabra sin remedio aquí es marpe, hermano, en el hebreo, la cual significa sin cura. Es decir, sin ninguna posibilidad de liberación. Y no es porque Dios no pueda, sino porque aquel corazón no quiere. Así es que estos versos, hermano, este verso 1 del capítulo 29 nos dice que la dureza de corazón viene como resultado de rechazar repetidos avisos, trato, exhortaciones de Dios para con el hombre. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, siempre habrá una reprensión, porque Dios busca que procedamos todos al arrepentimiento. Y lo segundo que nos dice el texto es que al pasar el tiempo tal dureza es imposible de curar. ¿Cuál es la consecuencia? Separación de Dios. Nos separamos de sus caminos, le damos la espalda a Dios y cada quien siguió su camino. Y aquí es donde dice el texto: será quebrantado. Y ser quebrantado significa ser destruido sin posibilidad de remedio. Es decir, Satanás se salió con la suya. La carne se salió con la suya. ¿Cuántos saben que Satanás no está jugando al hombre de rojo con cuernos y con cola? La Biblia dice claramente que Satanás es un ángel de luz, pero de mal, que busca la destrucción de los hijos de Dios. Busca separarlos de Dios. ¿Sabe cómo? Con religión, con una vida religiosa, con una vida engañada, con una vida de apariencia. En nuestro texto de introducción a la serie, hermano, ¿recuerdas? Cuida tu corazón, esa es nuestra serie. Vimos a Dios decir en Proverbios 4:23, guarda tu corazón. La pregunta es: ¿por qué debemos guardar el corazón, mis hermanos? ¿Por qué? Porque para Dios el corazón es valiosísimo, hermanos. Repito, porque para Dios el corazón es valiosísimo. Si para Dios el corazón, nuestro corazón es valioso, diga conmigo, guárdalo. Y guardar el corazón debe ser una prioridad en tu vida. El verbo guardar, hermano, tanto en el hebreo como en el griego, significa cuidar, proteger, vigilar el corazón, el ser interior donde están nuestros pensamientos, intelectos, sentimientos, deseos, voluntad. Ahora, ¿pero de qué debemos guardar nuestro corazón? Diga conmigo, de un montón de cosas malas. Dígalo fuerte, de un montón de cosas malas. ¿Que están dónde, hermano? Adentro del corazón. En todos lados dicen, pero dentro del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice la Biblia. ¿Recuerdas a Jesús decir: todo lo malo que existe, que sale del hombre, ¿dónde está? Pues es de su corazón. Lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su corazón, porque esta es la condición caída del ser humano.
Entonces, mis hermanos, de todas estas cosas malas como el engaño, la mentira, resentimiento, odio, tristeza, avaricia y dureza, otra obra mala del corazón que se puede o que podemos, hermanos, todos los cristianos caer. Así es que, mis hermanos, tenemos la exhortación de parte de Dios a cuidar nuestro corazón. Porque muchas veces lo que se ve de una persona exteriormente no siempre es su realidad interna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se puede disimular? Sí o no. ¿Se puede aparentar? Sí o no. Muchas veces podemos aparentar muchas cosas buenas externas, sin embargo interiormente hay una maldad. Se puede aparentar alegría cuando realmente hay tristeza, aparentar amor cuando realmente hay odio, aparentar sinceridad cuando realmente hay falsedad, aparentar perdón cuando realmente hay resentimiento, aparentar docilidad cuando realmente hay dureza. Sin embargo, aquí nos dice el texto que Dios conoce nuestro corazón. Jeremías 17, 9 y 10, pues es el que conoce la condición de nuestro corazón. Por ejemplo, hermano, en Primera de Samuel 16, 7, en la versión Dios habla hoy, Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, no te fijes en su apariencia, no veas lo externo. No se trata del hombre lo que ve, pues el hombre solo se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué ve Dios, hermano? El corazón. ¿O Dios ve la apariencia de nosotros? No. Dios mira el corazón. Dios mira la condición real de cada uno de nosotros. Por eso para Dios es muy valioso e importante el estado correcto de nuestro corazón. Por eso guardar el corazón debe de ser una prioridad en nuestro día a día. Ahora, ¿cuál es la condición real de tu corazón, mi querido hermano? ¿Cuál es la condición real de tu corazón? ¿Cuál es la condición real de mi corazón? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en tu corazón en estos momentos? ¿Qué hay en mi corazón en estos momentos? ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a hacer lo que estás haciendo ahorita? ¿Cuál es la razón del por qué haces lo que haces? Bueno, pues examinar nuestro corazón, te repito, hermano, debe ser una prioridad, así como lo hizo David. Por ejemplo, en el Salmo 26:2, David se atrevió a decirle: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Este mismo verso en la traducción, Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice, cómo se traduce: ponme a prueba. Diga conmigo, ponme a prueba. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Hermano, ¿cuántas veces a la semana estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, ponme a prueba? ¿Le has dicho al Señor? Hay hermanos que te dicen: no le pidas paciencia al Señor porque te va a enviar pruebas. Hermano, aunque no las pidas, el Señor siempre probará tu corazón. Porque el Señor sabe dónde está tu corazón en estos momentos y en qué estás pensando. Así es que, hermanos, ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, ponme a prueba, interrógame, examina mis intenciones, mis pensamientos, mis acciones? Amados, del estado bueno o malo de tu corazón dependerá lo bueno o malo que harás, mira, con tu vida, con tu familia, con tus amigos y con tus hermanos. Dependiendo del estado del corazón, bueno o malo, mis hermanos, seremos aceptados o rechazados por Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo rechazo a Dios, cuando que en Juan capítulo 3 verso
18 dice, y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ellos mismos se rechazan. Ser aceptado por Dios, hermano, depende de las cosas que hacemos con sinceridad y con verdad, sin falsedad ni mentira. Dios sabe el estado de nuestro corazón en estos momentos. Dios sabe por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Dios sabe por qué gente pudiendo estar aquí no están. Dios sabe qué le motiva a estar cuando está aquí y cuando no está aquí. Pero el Señor sabe en qué condición estamos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es tener un corazón duro? Bueno, dijimos que es la consecuencia fundamentalmente del pecado y desobediencia. Si desobedecemos a Dios, entonces tu corazón está en peligro, con letras grandes, peligro. ¿Cuál es el peligro? Endurecerse. Fíjate, alguien dijo, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altera la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán buenos seamos en sí mismos. Y esto nos involucra a todos. Ahora veamos, mis hermanos, cómo en la Biblia encontramos varios asuntos de lo que es tener un corazón duro, pero principalmente dijimos por el pecado de desobediencia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7 y ahí encontramos, mis hermanos, cómo Dios envía a Moisés y a Aarón. ¿Recuerdas, hermano? ¿A quién lo envió? Los envió al faraón. Y vas a leer a partir del verso 16, mi hermano. Ahí Dios envía a Moisés, a Aarón, a darles repetidos avisos, ¿verdad? Diciéndole, verso 16, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. ¿Qué hizo Faraón, hermano? Dice que se resistió, rechazó obedecer a Dios. Ahora vamos a leer versos anteriores, verso 13, donde dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Verso 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, pero mira lo que dice, y no quiere. Hay doctrinas que dicen que el hombre no tiene voluntad, no dicen que no hay libre albedrío. Tú no eliges, el que te elige es Dios, porque tenemos una depravación humana caída y no podemos escoger por el bien, solo por el mal. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos la capacidad de decidir, de querer hacer o no hacer algo que se nos indica hacer. Y aquí vemos al faraón con ese corazón caído, endurecido, y dice, y no quiere dejar ir al pueblo de Dios. Ahora, todos sabemos, hermano, qué es lo que sucedió por resistirse y por rechazar, ¿qué, hermano? Obedecer a Dios. ¿Cuántas plagas vinieron? Fíjate, la plaga de las ranas, piojos, moscas, el ganado empieza a morir, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. ¿Y qué más, hermano? Hasta la muerte de los primogénitos. Esta disciplina, hermano, era para Faraón, pero fíjese, ¿sabe cuál era el punto también? Que rindiera su corazón a Dios, que rindiera su corazón. Tenemos un Dios que desea que procedamos al arrepentimiento y no que nos perdamos. Así es que
No dejó ir al pueblo. Y en el verso 10 dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Ahora, aquí cuando dice que Jehová endureció, no significa que el causante fue Dios, sino que Dios examina el corazón que él veía. Y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Ahora mira, un corazón endurecido se caracteriza, ¿sabe por qué, hermano? Y es lo que nos enseña Faraón. ¿Qué nos enseña este corazón endurecido? Bueno, tiene algunas características. Número uno, insensibilidad a la voz de Dios. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elí? Su corazón se fue endureciendo. ¿Por qué? Porque desobedecía las varias palabras que le venían y le decían. El profeta Samuel tuvo que venir y le dijo: checa tus hijos, checa la vida que están llevando, chécalo. Le habló una otra vez. ¿Y qué hizo el profeta Elí? La vida de su familia le dijo: checa la vida de tu familia. ¿Y qué hizo el profeta Elí? No hizo caso. Vinieron varios para decirles: tus hijos están haciendo esto y aquello. Y él decía: no. Bueno, sí, iba y les decía: a ver, escucho esto entre el pueblo. ¿Y saben qué hacían los hijos? No, hombre, no es cierto. Eran sacerdotes. Sin embargo, hermano, ¿qué pasó? El corazón de Elí se endureció, descuidó su hogar, sus hijos murieron, vino el juicio de Dios y vino un juicio a Elí. Pero ¿cuál fue el juicio de Elí, hermano? De su endurecimiento de corazón. Fue insensible a la voz de Dios. ¿Y a quién Dios puso? Al profeta Samuel. ¿Qué más? Otra característica de un corazón endurecido: indiferencia a su presencia. Indiferencia a su presencia. Imagínese el pueblo llenando de la bendición de Dios. Está el profeta Elí, la gloria de Dios, y él como perdió. ¿Qué? Bueno, era insensible a la voz de Dios, pero también era indiferente a su presencia. Hermano, cuando adores a Dios, no seas indiferente. No seas indiferente, alábalo. ¿Sabes por qué? Salmo 150: todo lo que respira, alaba al Señor. Me gozo cuando se esfuerzan por llegar a la alabanza, porque son gente que no está insensible, no es indiferente a la presencia de Dios. Ahora bien, otra característica: persistencia en el pecado. Alguien que persiste en el pecado es otra característica de un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no le importa obedecer a Dios. Cuando Dios te está dando principios y verdades fundamentales del Evangelio y tú desobedeces, a pesar de las consecuencias dolorosas, y rechazas esa verdad y luego culpas a otros en lugar de reconocer tu propia condición. Es que yo hice esto por esto, yo hice aquello por aquello, yo pensé en esto por sus No. ¿Cuántos recuerdan es que esto ya lo traemos por naturaleza? ¿Cuántos recuerdan a Adán, que el Señor le dijo: Adán, dame cuentas de qué? De tu esposa. ¿Qué hiciste? Y él dijo: la mujer que me diste. ¿No culpó a Eva? ¿Pero qué crees? No, culpó a Dios. Le dijo: la mujer que tú me diste. Varones, digan conmigo: Señor, la mujer que tú me diste. Y así los esposos van a decir, y las esposas. ¿Qué dijo la esposa Eva? Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo? El diablo. Esa es la doctrina de muchas congregaciones. Pastor, caí en adulterio. ¿Fue el diablo? Fornicación, fue el diablo. En mentira, fue el diablo. Hermano, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿cuántos saben que tenemos tres enemigos? Uno mismo, la filosofía del mundo, su sistema de pensamiento, ¿y qué más? Y Satanás.
Repito, Satanás no está jugando, pero tampoco la carne que tenemos, la naturaleza que tenemos, una naturaleza mala. Ahora déjame decirte algo, los pastores no estamos exentos a ellos, y no hablo como si me sintiera como que tengo afuero político, ¿verdad? Tengo afuero. A mí no me va a pasar esto, no, mis hermanos. De hecho, cuando el Señor me daba el sermón, yo oraba. Ayer el Señor me tuvo que poner en cama otra vez, desperté ayer, me sentía mal, me sentía débil. Mi esposa dice, las pastillas que estás tomando. Y dije, no. Ya cuando me estaba bañando, el Señor me dijo, y le dije, amén. ¿A quién le da primero el mensaje el Señor? A la cabeza. Siempre comienza Dios con la cabeza. Y ahora por eso me estoy desquitando. Estoy predicando, ¿no es cierto? No, amados del Señor. Entonces, en cierto momento, hermano, como estas plagas como que aparentaron, regresando a Éxodo 7, al asunto de Faraón. En cierto momento como que hubo una situación de reconocer su condición Faraón, una condición de fracaso. Ese momento como que las plagas lo doblegaron un poco. Y mire, pásele al capítulo 8, verso 28, y mire lo que dice. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. En otras palabras, Faraón estaba, estoy harto de todo esto que está pasando, ya por favor, ya. Y perdí a mi hijo. Como que aparentemente eso doblegó. Mira lo que dice, mira, lee el texto: orad por mí. ¿Qué? Aparentemente, ponga atención, aparentemente tuvo un corazón Shema. Ya vimos que es un corazón Shema. ¿Recuerdas que es un corazón Shema, iglesia? Alguien dispuesto, ¿para qué? Para obedecer. Como que aparentó obediencia. ¿Y qué crees? Moisés le creyó. Mira lo que dice verso 29. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, es decir, a su palabra. No dejó ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Verso 30. Entonces Moisés salió de la presencia del Faraón. ¿Y qué hizo, hermanos? Y oró a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Oró a Jehová por el Faraón. Lo tremendo es lo que dice el verso 31. ¿Qué pasó, hermano? Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés. A ver, ¿cómo? Esto está tremendo, que Dios le contestó. Ahora pregunto, ¿Dios no sabía el corazón del Faraón? ¿El Faraón se burló de Dios? ¿Usted qué cree? ¿El Faraón se burló de Dios? No, hermano. Ahora tenga en mente esto: Dios conoce la realidad de nuestro corazón. Verso 31. E hizo conforme a la palabra de Moisés. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios contestó a Moisés? ¿Por qué? ¿Por Faraón? No, por Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un corazón sincero y genuino. Por eso contestó. Nosotros humanamente, la gente puede decirnos una cosa y nosotros creerla, pero Dios nos guarda cuando conoce nuestro corazón, en quien confiamos. Así es que, hermano, aquí hay un principio, apúntalos rápido. Ten la valentía para defender la justicia y la voluntad de Dios. Ten la valentía para defender la justicia y la voluntad de Dios, incluso ante oposiciones. Siguiente, ten la valentía de aceptar el llamado para servir a Dios. Siguiente,
Ten la valentía de confiar en Dios y actuar con determinación aun cuando te encuentres en diferentes situaciones. Ten la valentía de confiar en Dios y actuar con determinación aun cuando te enfrentes en situaciones difíciles. Y el último principio, ten un corazón receptivo para escuchar la voz de Dios y evitar consecuencias negativas. Pero también hay otro principio, ¿cuál? No dejes de orar por quien busca tu mal. Bendícelos. No dejes de orar por quienes buscan tu mal. Bendícelos. Ahora, ¿qué más dice? Verso 31. Y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Seguramente, hermano, ese momento fue inolvidable para Faraón porque vio ese milagro tan tremendo. Sin embargo, mire lo que pasó, verso 32. Mas Faraón endureció aún más, ¿qué? Aún esta vez su corazón. ¿Y qué pasó? Y no dejó ir a Dios. ¿Qué terminó saliendo del corazón de Faraón? Hermano, esa era la verdadera condición del corazón del Faraón, que desobediencia. Alguien que descaradamente sí lo afligió el momento. Yo recuerdo a alguien que hubo un tiempo que tuvo varias caídas y que una ocasión dijo: ya estoy listo, pastor, por favor, yo quiero echarle ganas. Y dijimos: hay que esperar un tiempo para saber si en realidad el corazón está arrepentido. No habían pasado ni 8 o 7 meses. Fue difícil el proceso. Después pasó un año, año y medio. Pregunté nuevamente: ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Y bueno, el personaje seguía haciendo cosas cada día peores. ¿Qué fue lo que salió? El verdadero estado del corazón. Por eso nosotros debemos examinar por qué hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. El corazón puede haber una apariencia de obediencia y sujeción a Dios externa, sin embargo, lo interno del corazón manifestó rechazo a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? Pues que un corazón endurecido se caracteriza ¿por qué? Por obediencia superficial o hipocresía que no agrada a Dios. Esto es lo que nos enseña el capítulo donde un hombre llamado Faraón no quiso obedecer a Dios. Faraón no engañó a Dios porque Dios vio lo profundo de su corazón. En las Escrituras, hermano, encontramos que la verdadera obediencia proviene del corazón que refleja amor, ágape, respeto y confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En todo lo que hacemos, pero lo vas a hacer con sinceridad. Hermano, lo que hacemos no lo hacemos por cumplir reglas, por obligación o beneficio propio. Obedecer solo por apariencia o interés carece del espíritu de sumisión voluntaria que Dios requiere y se asemeja a la hipocresía que fue condenada por Jesús en Mateo capítulo 23, del verso 27 al 28. Aquí Jesús les dice a los fariseos que ellos eran hombres bonitos por fuera. ¿Recuerdas cómo eran sus vestimentas? ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo eran? Jesús les dijo: por fuera son como los ataúdes de Egipto, de los faraones de Egipto. Sin embargo, por dentro, como dijo, están llenos de huesos muertos y toda clase de suciedad. Lo dice en esta traducción, Dios habla hoy. En el verso 28 les dice: parecen buenos, pero por dentro se están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora, hermano, ¿usted cree que esas palabras eran solo para esos tiempos, para esos hombres de aquellos tiempos?
No, hermano. Cuando yo estaba leyendo eso, dije, ay Señor, pues yo soy uno que está al frente. Ayúdame, Señor, y líbrame de venir bien trajeado, ¿verdad? Ahorita, bien bonito, pero mi corazón bien sucio. En casa, Dios me prueba cuando qué hago en lo íntimo, cuando estoy yo solo, cuando no está mi esposa y cuando no están mis hijas. ¿En qué pienso? Porque en aquello que pienso es donde yo continúo. Así es que, hermanos, aquí hay un principio: que no le demos más importancia a la apariencia externa que los valores espirituales internos de tu corazón. Repito, no le des importancia a la apariencia externa que a los valores espirituales internos del corazón. Jesús lo que rechaza es la aparente santidad. Estos hombres realmente eran señal de corrupción y una advertencia para mantenerse alejado de ella. Sin embargo, cerraron sus oídos, no obedecieron a Dios. ¿Y qué les vino? Tremenda consecuencia, hermano. Ellos no creo que estén en el reino de los cielos. ¿O crees que están en el cielo? No, hermano. Ahora, cuando hablamos de la importancia de apariencia externa y descuidar los valores internos y espirituales, lo voy a decir como el apóstol Pedro lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, del 3 al 4. Primera de Pedro 3, 3 al 4. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, si me apoyan, hijos, gracias. Que dice: que su belleza no venga de los adornos externos, con peinados exagerados, joyas de oro, ropas finas. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, en el contexto, ¿recuerdan cuál es el contexto? Pedro está hablando de esposas, pero también involucra esposos. Esposas con esposos no cristianos, o esposos cristianos con esposas no cristianas, donde les dice Pedro: miren, lo más importante de una esposa para ganar al esposo no siempre serán sus palabras, sino su conducta, la conducta real del corazón. Y aquí hay un principio que Pedro nos comparte, inspirado por Dios, porque fue Dios el que habla. Cultiva y valoriza un corazón sincero. Eso es lo que debemos hacer, hermanos: cultivar y valorizar un corazón sincero y un buen carácter. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira, hermano, es ese espíritu amable y pacífico. ¿Sabe por qué? Porque es la cualidad que tiene mayor estima delante de Dios, más allá de las apariencias físicas. Hay muchos que caen en el error de enfatizar más el asunto exterior. A ver, no se pinten, a ver, eso que les gusta pintarse mucho, arreglarse mucho, verse bonito, quítese el oro y démelo a mí, es lo que hacen. No, eso es vanidad, y le dan más valor a lo cultural que a lo espiritual. Ahora, déjame decir algo aquí. Para los cristianos el llamado es una vida centrada en Dios, en las cualidades que Él valora. Él valora más el carácter, la intención sincera del corazón que la superficialidad. Ahora, no con esto, hermano, nosotros confundamos, porque hay gente que puede vestirse sencilla, humilde, pero tener un corazón malo, con malas intenciones, y a veces juzgan la apariencia de otra persona que se arregla bien, que se pinta bonito, que se arregla bien bonito el cabello, sus uñas bien bonitas, se arregla bien, y dicen: corazón endurecido. Porque caemos en el error de decir a alguien que se arregla, que se cuida: no,
Pone más atención en lo externo. No, porque yo conozco gente que se arregla bien bonito, huele bien bonito y tiene un mal corazón. Pero también conozco gente que no se arregla, que viene con los churros, que viene con chanclas a la iglesia y tienen un corazón perverso. Entonces el punto no es lo externo, sino lo interno. Así es que el mensaje es tanto para ricos como para pobres, como para los que se arreglan como los que no se arreglan. Pero es que el asunto, hermano, no es lo externo, sino valorar lo interno. ¿Qué es lo interno? Tu carácter refleja lo interno de ti y de mí. Este tipo de actitud interior, hermano, puede ser un testimonio poderoso para otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el testimonio refleja la transformación espiritual genuina de lo interior. Por eso Jesús en Mateo 5 habló de las bienaventuranzas, habló del cambio interno que se refleja en lo externo. Ahora, ¿qué es tener un corazón duro o endurecido? Bueno, vamos a ver el segundo punto: incredulidad a Dios, dejar de confiar en Él. Tal vez no termine mi sermón, lo vamos a tener que hacer en 2, espero que sí. Ya vimos qué es tener un corazón duro y endurecido: no obedecer a Dios. Número 2, incredulidad a Dios o dejar de confiar en Él. Estamos hablando que incluso dejamos de confiar en sus promesas. Hermano, la incredulidad es la falta de fe o la resistencia a confiar en la palabra de Dios y sus promesas. Se caracteriza por una negación y duda respecto a la verdad divina. Entonces eso impide que la persona reciba plenamente las bendiciones y el poder de Dios. La incredulidad puede manifestarse como resistencia constante, rechazo constante o una vida pasiva ante la llamada de Dios. Y eso se considera un pecado, hermano, que afecta tu relación con Él. Así es que la incredulidad es un pecado contra Dios. Esto constituye un obstáculo para vivir plenamente en la voluntad de Dios y recibir su ayuda. Por ejemplo, hermano, el pueblo de Israel, pues es un claro ejemplo, valga la redundancia, claro, ¿de qué? De incredulidad. En Hebreos 3:19, si tú lees, ahí vemos cómo el pueblo de Israel, hermano, no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por causa de su incredulidad. Dejaron de confiar en Dios, ¿sí o no? Dejaron de confiar en sus promesas. ¿A qué los llevó? Pues al tercer punto que veíamos, que la incredulidad los llevó a endurecerse. Sí, ¿a qué más? A una constante queja, murmuración y cuestionamiento contra Dios y sus planes. Es decir, quejarte, murmurar y cuestionar a Dios y sus planes, ¿sabe qué expresa? Estás expresando descontento, insatisfacción o rebelión contra Él, su voluntad y sus decisiones. A ver, vamos a ver, vaya conmigo rápido a Hebreos 3, por favor. Y vamos a ver Hebreos capítulo 3. Esta carta que fue mayormente para un pueblo judío. Dicen aquí que eran más gentiles que judíos, pero bueno, los historiadores dicen que no, que era especialmente judíos. Y dice lo siguiente, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermano? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue la tentación del pueblo de Israel, hermano? Su incredulidad. La incredulidad lo llevó a murmurar ese pueblo contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, hermano. Lo encontramos en las Escrituras.
¿Y qué más dice, hermano? Como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esa generación. Hermano, ¿Dios se disgusta con sus hijos que están en incredulidad? Aquí dice que sí. Los que murmuran, ¿qué es murmurar? Pues estar hablando. Te voy a poner un ejemplo. Después, fíjate, de que atraviesan el mar, ¿recuerdas? Después de la columna de fuego y todo lo que Dios hizo, empezaron a preocuparse porque no había agua para tomar y murmuraron contra Dios. ¿Y sabes qué empezaron a decir? Estábamos mejor en Egipto. ¿Sí o no dijeron eso? No queremos morir por los guerreros que vemos. ¿Has escuchado cristianos que dicen: no, creo que estaba mejor antes de que no era cristiano, ahora que soy cristiano? O vamos a hablar de aquellos que tenían su religión, eran cristianos de pequeño y decían: creo que antes estaba mejor en mi doctrina, antes de haber llegado a casa de oración. Ay, me asusta, dice. Recuerdo, alguien me decía que hablaba con alguien y le decía: mira, ve estas enseñanzas de casa de oración. Y ese alguien le dijo: no, yo me quedo aquí donde estoy. Le digo: ¿por qué? No, hombre, hay mucha exigencia allá. Pero ¿sabe a qué le llaman exigencia? Una vida en santidad, una vida con transparencia, donde el Señor Jesús dice: o eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque a los tibios, ¿qué dijo Jesús? Los vomitaré de mi boca. Así es que, mis hermanos, sigamos leyendo. Verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno, o sea que no estamos exentos, todos estamos y podemos fallar, de corazón malo, de incredulidad. ¿Y a qué nos lleva la incredulidad, hermano? Para apartarse del Dios vivo. Verso 13: antes exhortándonos los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí dice así, hermano? Verso 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y si tú sigues leyendo, hermano, dice el verso 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, estos actos revelan una falta de fe, confianza y respeto hacia Dios, hermano. Y son vistos como pecados, porque en última instancia implican acusar a Dios, ¿sabe de qué? De injusticia, falta de poder o sabiduría. Esa es una actitud muy peligrosa. Es que es injusto, Señor, que me hagan esto. Ten paz, confía en el Señor, no vayas a Monte Pío, no pidas prestado. Y van y piden prestado. ¿Qué es eso? Pues tienen incredulidad de falta de poder o de sabiduría. Ay, Señor, no encuentro ningún joven guapo y atractivo cristiano, y van y buscan uno de afuera. ¿Cómo un corazón que dice amar a Dios busca un hombre que no ama a Dios? Ya me hicieron, no es cierto. Por eso les digo, no, yo hablo de mis hijas. Yo tengo que cuidar a mis hijas. Yo enseño, cada quien tiene que enseñar en casa. Amén. El Señor no prohíbe, hermano, expresar el dolor, el sufrimiento, sino la manera de hacerlo. Claro que Dios estaba dispuesto a escuchar a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios está dispuesto a escucharnos cuando nos sentimos en algo que es injusto, la falta del poder de Dios o sabiduría? Hermano, el Señor no prohíbe expresar el dolor o el sufrimiento de tu corazón, sino la manera en la que lo haces. Es correcto derramar las quejas, fíjate, a Dios con fe. Con fe. Por ejemplo, Salmo 142:2.
Fíjate lo que dice. Si tú lees todo el Salmo 142, ¿sabe qué hace el salmista? ¿Qué creen que hace? Expresa su dolor, su sufrimiento, pero sabe, lo hizo a la manera correcta. ¿Cómo? Con fe. ¿Sí sabes que dice Hebreos capítulo 11 verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, ¿cómo entras? Esa es la verdadera fe. Entonces dice el verso 2: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré, ¿qué dice, hermano? Mi angustia. ¿Sí dice así o no? ¿Qué hizo David? O bueno, el salmista. Delante de él expondré, ¿qué? Mi queja. Hermano, ¿tienes queja contra alguien? ¿Contra algo? X, Y o Z. Hazlo. Nada más que hazlo con la correcta, ¿qué? Actitud. Mira, yo de vez en cuando me estoy bañando me empiezo a quejar con Dios de mi esposa. Yo sé que también ella lo hace. Nada más que lo hago con la actitud correcta y con fe. Porque cuando empiezo a decirle a mi esposa, el Señor me dice: ¿y tú? ¿Y Achú? No. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres, Ángel? Y le digo: ay, Señor, ay, tu palabra siempre me pone en mi lugar. Expondré mi queja delante de él. Ahora, no solamente de mi esposa, también me quejo de algunos hermanos en Casa de Oración Tecámac. Ay, Señor, me saca ganas verdes, rojas, amarillas, ácido úrico. Perdón, es que ya todo eso lo tengo aquí. Y bueno, aquí hay un principio. ¿Cuál es? Dios te invita a expresar honestamente el dolor y la aflicción, pero siempre confiando en su bondad y soberanía. Cuando tú pidas por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, mira, pídelo con fe, no dudando. Ya no puedo, ya no quiero. Amados, eso es normal. Eso es normal. Pero dile a tu corazón: sobre toda cosa guardada, guardaré mi corazón. ¿Por qué? Porque solo le pertenece a Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que, amados del Señor, la murmuración y quejas sin fe son una forma de rebelión, mientras que las quejas fieles buscan ayuda y comunión con Él. Esa debe de ser tu manera correcta. Bueno, puedes quejar, puedes esto, puedes aquello, pero ¿sabes qué estás haciendo? Es una queja fiel. ¿Por qué? Porque buscas su ayuda y comunión con Él, no murmurar y quejarte. Mira, si tu esposo, si tu esposa te ayudan a limpiar o no limpiar, cocinar o no cocinar, y tú haces todo, ¿qué debes hacer, mujer? ¿Quejarte? ¿Los 365 días del año? Es que mi esposo... No, y lo peor, vas y se lo cuentas a la vecina, vas y se lo cuentas a la tía, a la prima, al cuñado, a la cuñada, y a quien más confianza le tengas. No es la actitud correcta. ¿Por qué tienes que evidenciar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? No, hermano, no es la manera correcta. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 3, 12 al 19, como lo leímos: ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad, de su queja, murmuración contra Dios y sus planes. ¿Cuántos saben que Dios puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, vecinos y quien sea para seguir formando tu carácter? ¿Te acuerdas que el domingo yo decía que una vez iba entrando a la casa y me aventaron en el carro, me eché en reversa? Bueno, pues esta semana ya iba para la casa, iba un carro delante de mí y iba en el celular.
Y bien despacio, y yo llevaba, pues tenía que llegar para ir por mi otra hija y echarle un rayo al camioncito. Y cuando ya le iba a tocar, no iba a tocar el claxon, iba a aventarle las luces, ¿qué cree que me hizo el Señor? Me trajo la predicación del domingo. Espérate, hermano. Y ya íbamos, desde que entrábamos hacia la unidad. Hermano, era un vecino, porque ya. Déjame desahogarme. Entonces, yo dije, no, ahorita se va a seguir. No es vecino, hermano, eres un vecino de la casa. Yo creo que la última de la derecho. Otro vecino, nunca le aventé las luces, nunca le toqué el claxon. Imagínense que le hubiera aventado las luces y alguien va a decir, ay, no sea exagerado. Yo te dije que Dios hace dos cosas, hasta en las cosas más sencillas como las cosas más difíciles. El asunto de Faraón era una situación muy difícil, pero Dios siempre verá si estás obedeciendo a las indicaciones que Él te da o seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es la consecuencia, mis hermanos, a la queja, a la murmuración y a la incredulidad? Bueno, limita la manifestación del poder de Dios en la vida de los creyentes. Tú limitas. ¿Recuerdas a Pablo decir, no contristéis al Espíritu Santo de Dios? En el contexto dice, no te enojes. Y si te enojas, no grites. Y si te enojas y gritas, solamente no maldigas. Y termina el texto diciendo, perdónense. Si dice eso o no. Hermanos, puede conducir a la desobediencia. ¿A qué? La murmuración. Bueno, sí, pero es a consecuencia de un corazón duro. Jesús lo enseñó en Marcos 6:5, palabra de Dios para todos, y dice, y Jesús no pudo hacer milagros ni allá. Fíjate, nos perdemos por la incredulidad, murmuración, queja de Dios contra Dios, de que Señor, es que yo pensé que el matrimonio iba a ser así, yo pensé que mi economía iba a ser así, yo pensé que la gloria de Dios iba a ver en mi ministerio, en lo que tú quieras. Hermano, esa es queja, porque no lo estás haciendo con fe, no estás pidiendo ayuda a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Nos quedamos sin milagros. ¿Cuántos de aquí creen en milagros? Una ocasión alguien se acercó y me dijo, mire pastor, la verdad yo agradezco a Dios, aquí me enseñan, pero sí le pido que respete. Le digo, ay, ¿qué hice? Es que yo no creo en milagros. Y dentro de mí dije, no, pues de lo que se pierde. De verdad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos 6:5 Jesús habló de que en su pueblo donde Él nació, dice, y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. La incredulidad, hermano, te lleva a no ver su poder y sus milagros. La desobediencia no te llevará a ver sus poder y su milagro. Pablo dijo en 1 Corintios 10:6, para cerrar este punto y terminar. Todo eso sucedió, fíjense, hermano, es en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito, todos se reunieron a comer y a beber y luego comenzaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa incredulidad, murmuración, queja contra Dios. Verso 9, no pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como una advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Qué tremendas palabras. Por último, ¿qué es tener un corazón duro, endurecido? Bueno,
es la consecuencia de rechazar el trato de Dios, mis hermanos, con nosotros. ¿Por qué, mi Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto otro? O vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan al profeta Jonás? ¿Recuerdan al profeta Jonás? Hermano, él rechazó el trato de Dios con él. Por ejemplo, en Jonás 1:1, en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amatías: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios, mis hermanos, claro que Él está al pendiente de justos como no injustos. ¿Recuerdas? Dice que el sol sale ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. Es decir, Dios está presente en los pecados del mundo. Pero ¿sabe? Tenemos un Dios que desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí o no, hermanos? Mira qué hizo Jonás, un profeta de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios tuvo que probar su corazón? Para que dejara de engañarse Jonás y exhibir lo que había en la profundidad de su corazón. Mire lo que dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, así como Dios probó al pueblo de Israel en el desierto para saber qué había en su corazón. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive y predícale el mensaje del arrepentimiento. ¿Sí o no? Yo soy Jehová, el único Dios. Arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Qué hizo Jonás, hermano? Pecado de desobediencia. Bueno, aquí hay un asunto importante que entender. ¿Cuántos saben que al hijo que Dios disciplina es porque ama? Pero aquel que se dice: yo soy el consen del Señor, a mí no me pasa nada, yo soy el consen. Bueno, los consen en el verdadero evangelio no existen. Dios no tiene hijos berrinchudos. Dios tiene hijos que le obedecen sí o sí de corazón, con sinceridad. Así es que Jonás, mi hermano, es cierto que cometió el error ¿de qué? De endurecer su corazón. Pero ¿por qué estaba endurecido su corazón? Bueno, porque rechazó, hermano, escuchar y obedecer la palabra de Dios. En un sentido general, hermano, también, fíjese, corazón duro, dijimos que rechazar, ¿sí o no? Persistente la voz de Dios. Es un rechazo persistente de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero también, en un sentido más general, un corazón endurecido, hermano, es una actitud indiferente o poco comprensiva hacia otras personas. Y cuando diga: no, el pastor es incomprensible conmigo, entonces cuando tú esto, aquello, tampoco. Hermano, pero no estamos hablando de nosotros. Veamos el contexto. Está hablando, hermano, que Jonás no quiso darles el mensaje de salvación. Jonás, hermano, tuvo una actitud indiferente y poco comprensiva hacia Nínive. Verso 3: lejos de la presencia de Jehová, ¿qué vino? Disciplina. Se fue a otro rumbo, lejos de la presencia de Dios. Pero pregunto, ¿escapó de Dios? No, mis hermanos. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Recuerdo una alabanza que en su momento me gustó, que decía: huye, no, ¿cómo dice? A ver si me acuerdo. Vayas donde vayas, huyas donde huyas, algo así. Pero dice: nunca huirás de Dios. Esa es una verdad. ¿Recuerdas al salmista? Señor, si fuera hasta lo más último de la tierra, ¿qué dice? Ahí estás tú. Si fuera lo más profundo de la mar, ahí estás tú. Entonces no puedo ir de tu presencia. Capítulo 1, verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hubo
una tempestad tan grande que se pensó que iba a partir la nave. En el verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado, o sea, Dios tenía un propósito. ¿Para quién? Para Jonás. Primero, era enviarlo con un propósito de predicar el evangelio, pero también para tratar con un corazón resentido. Ya hablaremos de eso. Pero estaba huyendo de obedecer a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues Dios, ¿a dónde lo envió, hermano? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó en la barca? La gente, fíjese, que no era ni cristiana, no era ni judía, y dicen: a ver, ¿quién de aquí está huyendo de su Dios? Fíjense, no tenía ni discernimiento, pero el de sospecha no les faltaba. Mira, vamos a poner una enseñanza pequeña ahí. ¿Cuál? Por tiempo ya me está apremiando. Mira, cuando nosotros descubrimos un pecado en la familia y no hacemos por restaurarlo, ¿sabe qué va a pasar? Va a afectar a toda la familia, a toda. Por eso lo importante, mis hermanos, sean cristianos o no sean cristianos los hijos, uno tiene que obrar. Sea cristiano el esposo o no sea cristiano, uno tiene que hablar con gracia, con misericordia, y no permitir el pecado en el hogar. ¿Me explico? No puedes permitir que un hijo ande en fornicación. Hermano, mire, en fornicación. Y te voy a poner un ejemplo. Una ocasión, un familiar cristiano dijo: prefiero que mis hijos tengan relaciones aquí en la casa que fuera de la casa. ¿Perdón? ¿Y sabe a causa de qué es esa forma de pensar? ¿De dónde lo recibió? Bueno, pues es que hay muchos mensajes de por ahí un señor que es el pastor de jóvenes, muy conocido, Argentina, etcétera, donde él dijo: prohibido prohibir. Bueno, todo ese tipo de basura de enseñanza, y perdón la expresión, pero no edifica. No podemos permitir el pecado, porque entonces no hay crecimiento en la vida de aquel que quiere llevar una vida justa y recta delante de Dios. Así es que el Señor habló y trató muy fuerte con Jonás. Desobedeció. ¿Qué hizo? Lo envió a lo profundo de la mar. Pero ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia, preparó un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre. ¿Cuántos días, hermano? 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo llevó a estar solo. Hermano, cuando persistimos en el pecado, en fallar, no obedecer a Dios, muchas veces estando aún con gente te sentirás solo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere llevarte al desierto. Porque en el desierto, cuando nos sentimos solos, es cuando entonces clamamos a Dios. Mire lo que hizo Jonás, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó ante ti en tu santo templo. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, después de que miró el corazón de Jonás, y le dijo: ok, mijo, ya traté contigo a solas, porque quería que vieras lo que hay en tu corazón. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, ahora otra vez vino Jehová por segunda vez y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí obedeció. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que haría,
y no lo hizo. Dos cosas hizo Dios: restauró a Jonás y perdonó a esta gente su mal camino. Diga conmigo, y colorín colorado, ese cuento no terminó, porque mire lo que hizo en el capítulo 4, verso 1. Mire el corazón de Jonás. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció otra vez. ¿Recuerdas que tenemos un Dios fiel? Que nosotros, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pero eso no implica permiso para seguir siendo infieles. No, hermano, ya vimos todo lo de atrás, la desobediencia. Dios vendrá y va a corregir por amor a los suyos, por amor a los elegidos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 2: entonces oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Mire la actitud de Jonás. ¿Recuerdan a Pedro cuando dijo Jesús: voy a cumplir mi propósito por venir aquí? Tengo que ir a morir a la cruz, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Pedro? Según la escritura en los evangelios dice que regañó a Jesús: Jesús, no vayas, te van a matar. ¿Y qué le dijo? Ay, Satanás, apártate de mí, porque solo pones la mira ¿en qué? En lo externo. Pero yo miro el corazón, yo lo voy a hacer porque hay un propósito. Entonces Jonás quiso ponerse como Pedro, nada más que Pedro pues, fue como que bien humilde de corazón. Jonás sacó que estaba amargado. Había amargura en su corazón, había resentimiento. Mira lo que dice: sabía que eres un Dios bueno y que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir antes que tener que vivir así. ¿Cómo? Con esta chusma. Era judío. ¿Qué hacían los judíos con los samaritanos? Los despreciaban. Hermano, nosotros no podemos tomar esa actitud de sentirnos más espirituales que otros, o incluso sentirnos menos espirituales que otros, sentirnos más buenos que otros o más malos que otros. Verso 4: entonces el Señor le preguntó: ¿de verdad estás tan enojado? Y creo que todos saben que el Señor pone una enseñanza a Jonás. ¿Recuerdas la plantita que él... ¿Quién creó? ¿Quién le dio vida a esa plantita en el desierto? Dios. Y le pone la ilustración y lo enseña y le dice: ¿por qué te enojas? Mira, esta plantita, te enojaste porque se secó, pero en sí misma no tiene vida, no tiene alma. Tuviste más compasión por esta plantita y no tienes compasión por las almas. Entonces el Señor le dijo: tú no moviste ni un dedo por la planta. Hermano, y estas son las últimas palabras. Dice: no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo. A ver, ¿cómo? No sabían el mal que estaban haciendo. ¿Recuerdas que comencé diciendo al inicio de esta enseñanza? Que alguien por ahí dijo que los corazones más duros están en el mundo y no, están dentro del pueblo de Dios. Nosotros no podemos menospreciar incluso a alguien que tenga una religión diferente a nosotros. Cuando yo hablo hoy día con alguien que es testigo, mormón, no le voy a manejar ni a discutir o manejar un desprecio porque él crea en otra cosa. Mi testimonio hablará del poder del evangelio y no voy a hablar con él para demostrarle cuánto conocimiento tengo, sino para que sepa que hace un mal que él no sabe. ¿Y cómo lo va a saber? A través del evangelio. ¿Recuerdas a Pedro? ¿Y cómo irán si no hay quien les predica?
Entonces, mis hermanos, en Hebreos 4:12 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta ¿qué? Lo más profundo de nuestro interior. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o malos. Es tremenda la enseñanza que tenemos aquí. Y aquí hay un principio, hermano. Predica el evangelio a otros, no solo a los tuyos. Ya no nos detengamos solo con los nuestros. Mira, a los que ya les predicaste el evangelio y no quieren, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a seguir insistiendo? ¿Le vas a traer a la otra parroquia? ¿Le vas a traer a 20,000 gentes para...? No, ya conocen el evangelio. Ahora lo que tienes que hacer, ya lo dijimos anteriormente, predica, no, ora por ellos. ¿Para qué? Para que Dios quite la venda de sus ojos, la sordera de sus oídos, que Satanás los tiene ahí. Pero nosotros, hermanos, debemos predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, ¿qué es un corazón duro? Dijimos, una actitud indiferente o poco comprensiva hacia los demás. Así es que tenemos la exhortación del Señor que guardemos nuestro corazón de actitudes como estas. ¿Por qué? Porque a Dios le importa nuestro corazón. Incline su rostro. Señor, dura palabra es esta, Señor, para todos los que estamos aquí. Queremos hacerle como el salmista, Señor, en el Salmo 142. Yo no sé quién quiera ponerse de pie y decirle, como el salmista dijo: